bienvenida al comienzo de esta semana de tarde de lunes 6 menos 10 en directo, y vamos a felicitar un día más a otro de los premiados Castilla y León. En este caso es el catedrático de Química Inorgánica, que tiene por nombre Vicente Ribes Arnau. Lo digo esto porque sus orígenes no son castellano-leoneses, pero lleva muchos años trabajando en la Universidad de Salamanca. Bueno, pues se le ha concedido el Premio Castilla y León de Investigación Científica e Innovación. En unos instantes hablaremos con él. Y desde que hace unos días conocimos la historia de Ángel y de María José, ha conmocionado a todo el país. Se trata de una intervención voluntaria y consensuada para acabar con la vida de esta enferma de esclerosis múltiple tras 30 años. Hoy hablaremos en nuestro tiempo de opinión sobre la eutanasia y su regulación, que lleva más de 15 intentos fallidos de regularse en este país. Que ahora en elecciones toca esto, la eutanasia. Pues hombre, yo lo que he visto en la televisión me parece razonable el comportamiento que han tenido ese matrimonio, pero también puede ser cierto que haya familias que en una de estas quieran embarcar para allá y cargarse con los ahorritos de la persona. Depende. Eso tendría que estar, si es que se hace, con garantía absoluta. ¿Algún equipo médico o algo que estuviesen preparados para ello? Que un familiar se tenga que ver abocado a eso, a mí me parece durísimo, ¿no? Perfecto, yo hubiera hecho lo mismo. En este caso, una persona que está enferma tantísimos años, que no solo es ella verla sufrir, la familia, si ella da consentimiento, otra cosa es que decidan los demás por ti. Bueno, pues ahí han escuchado algunas de las opiniones de las que hablaremos en nuestro tiempo de tertulia, pero también en nuestra sección de mascotas hablaremos de ellos, en este caso de cómo echar una mano para encontrar hogar a los muchos perros abandonados que hay en nuestra comunidad. Sumario, comenzamos. El ingeniero químico soriano Raúl Muñoz es el mejor investigador joven de España. Nos hablará de sus trabajos orientados a conseguir un descenso de las emisiones de gases de efecto invernadero. Premio Castilla y León de Valores Humanos y Sociales por llevar 4 décadas de lucha contra la drogodependencia para la asociación ACLAD. Con nosotros esta tarde. Y en nuestra sección de animales hablaremos también de un caso en el que el juez ha fijado la custodia compartida de un perro tras una separación de pareja. Pues efectivamente también de esa noticia hablaremos en nuestro tiempo de animales. Antes nos vamos a felicitar, como no podía ser de otra manera, al Premio Castilla y León de Investigación. Él es Vicente Ribes Arnau, es catedrático de Química Inorgánica, con 480 artículos científicos publicados. Lleva toda una vida dedicada a la investigación de la ciencia de los materiales. Señor Ribes Arnau, muy buenas tardes. Buenas tardes. Enhorabuena. Muchísimas gracias. Bueno, ¿cómo ha interpretado o cómo ha recibido esta felicitación, este premio, este galardón? Recibido con mucha alegría, como puede usted imaginarse, después de 45 años dedicados a la universidad, tras acabar los estudios en el año 74 en la Universidad de Sevilla. Bueno, hace más de 35 años que llegó a la Universidad de Salamanca, ¿no? Sí, yo me incorporé en enero de 1982, o sea que ahora hace 37 años. Bueno, con su equipo, creó su equipo de investigación y además de editar y evaluar determinados y diferentes artículos científicos, con mucho éxito por otro lado, su objetivo siempre ha estado, señor Ribes, en innovar, diseñando materiales sólidos a medida, y además ha tenido colaboración con grandes empresas de esta tierra, por ejemplo con Fasa Renault, ¿no? Sí, el trabajo de Fasa Renault fue en colaboración con miembros del Departamento de Ingeniería Química y Textil de la universidad
para tratar de desarrollar, o mejor dicho, sí, efectivamente, de desarrollar un procedimiento para estudiar el envejecimiento acelerado de los catalizadores de automóvil, para poder seguir o cumplir las normas de la Unión Europea al respecto. Y junto con ese trabajo también hemos colaborado con el Grupo Antolín de Burgos y otras empresas locales y también de otras provincias de la comunidad. Y en otras, lo digo porque hoy vamos a hablar también de descontaminación con un químico que va a venir a visitarnos al programa. Sólidos para descontaminar aguas, que es un proyecto que ahora mismo tienen entre manos, ¿puede ser? Sí, efectivamente. El tipo de materiales que llevamos estudiando desde principios de los años 90 del siglo pasado son muy versátiles y los hemos estudiado y utilizado como rellenos en materiales compuestos para modificar sus propiedades de resistencia al fuego. Los hemos utilizado como soportes de medicamentos para liberación controlada. Los hemos utilizado como precursores de pigmentos cerámicos y también, como usted dice, con objeto de descontaminar aguas subsuperficiales, la eliminación, en nuestro caso, de metales pesados y de disolventes colorados. Señor Ribes, como curiosidad, no sé si va a poder hablar en el acto de entrega de estos premios, pero es un defensor, como no podía ser de otra manera, del dinero, del aporte económico y financiero que deben de recibir los investigadores en nuestro país y, por ende, en nuestra comunidad. Sí, efectivamente. La investigación no es gratis. No me refiero a que no sea gratis por el sueldo de los investigadores. Sí que no es gratis porque los equipos que utilizamos son equipos caros, sofisticados, que requieren un mantenimiento continuo y, por otra parte, no es habitual que el propio investigador haga con sus propias manos todo el trabajo. En la universidad tenemos una componente de educación y formación y, por lo tanto, nuestra misión es también el formar nuevos doctores que puedan llevar a cabo estos trabajos u otros cuando nosotros nos jubilemos. Claro. Entonces, en ese sentido, es igualmente importante el poder conseguir financiación para contratar personal de investigación, bien sea con contrato propiamente dicho o bien becarios. Bueno, pues como es sensiblemente inferior hoy en día a lo que era hace 10 o 12 años, pues valga también ese recordatorio. Enhorabuena, señor Ribes Arnau. Muchas gracias. Gracias a toda esa vida de investigación. Buena parte de ella desde la Universidad de Salamanca. Cambiamos de tercio, nos metemos de lleno en nuestro tiempo de opinión y de tertulia y vamos a hablar de la eutanasia. Tras conocerse este caso del que hablábamos al comienzo del programa, entre Ángel y María José Carrasco, la eutanasia ha entrado de lleno en el debate político de la mano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que dejaba la puerta abierta a un posible indulto a Ángel Hernández y acusaba a partidos como el Partido Popular y Ciudadanos de no querer una ley sobre la muerte digna. Unas palabras que rápidamente rechazaba la formación naranja, mientras desde Castilla y León se pedía calma para abordar este tema. Pedro Sánchez no descarta indultar al hombre que ayudó a morir a su mujer. Lo decía apenas unas horas después de conocerse este caso y además aprovechaba para cargar contra PP y Ciudadanos, a los que acusa de entorpecer la ley sobre la eutanasia desarrollada por el PSOE. La formación naranja, a través de Francisco Igea y las redes sociales, no tardaba en responder. La verdad de la legislación sobre la eutanasia y sobre la muerte digna en España es que durante 40 años ni el Partido Popular ni el Partido Socialista han sido capaces de sacar una ley nacional. Según Ciudadanos, su ley de derechos al final de la vida no vio la luz porque los socialistas no quisieron, y ese era un paso previo para legislar después la eutanasia. Pero hoy el PSOE no rectifica. Lamentablemente, por el bloqueo sistemático del Partido Popular y Ciudadanos en la mesa del Congreso, ha sido paralizada hasta en 19 ocasiones y no ha podido ser aprobada en esta legislatura. Aunque el PP se opone a una ley de la eutanasia, desde Castilla y León el presidente de la Junta ha hablado así de este tema. Incluso en el momento actual de regulación de esta materia en el Código Penal, ese hombre donde tiene que estar asumiendo su dolor es en su casa y en la calle. Mientras el consejero de Sanidad... Hay un debate nacional que debe realizarse
yo creo que con sensatez y con tranquilidad. Mensaje de calma ante un tema delicado que seguramente se colará en la campaña electoral. 14:30. Bueno, estaban hablando ya nuestros invitados, a los que paso a presentar a los telespectadores. Jesús Lozano, ¿qué Buenas tal, tardes, Jesús? hola. Abogado, bienvenido. Junto a él, Fernando Centeno, también otro habitual colaborador, presidente del Comité de Ética Asistencial en Valladolid. Vienes no para hablar de pediatría, sino de algo bien diferente, pero agradecemos igualmente tu presencia. Buenas tardes. Por este lado, Laudiano Trillo, que es doctor en medicina, experto en bioética de la Universidad de Valladolid, también necesario en esta mesa de opinión. ¿Y qué les digo yo de nuestro amigo Chillón, filósofo, profesor de universidad y al que queremos y admiramos cada vez que está con nosotros en nuestra tertulia? Bienvenido. Gracias, ¿cómo están? Bueno, hoy el temita se las trae, es decir, vamos a intentar tratarlo y confío plenamente además en nuestros invitados, tanto los que están de forma presencial como los que les pasaremos a presentar de inmediato telefónicamente. Incluso un testimonio tendremos, pero vamos a intentar, digo, tratarlo con el equilibrio y la mesura que entiendo el tema merece. Pero yo les decía a los telespectadores que tras conocer estos hechos, esta enferma, María José Carrasco, de esclerosis múltiple, padecía esta enfermedad desde hace 30 años, y su marido, Ángel, ha estado junto a ella estos últimos 30 años. A mí me gustaría escuchar, pasados unos días, a Ángel cómo está viviendo la situación después de que ayudara a dejar a María Ángeles esta vida. Vamos a escucharle a Ángel y después hago un primer turno de opiniones. Vamos a escucharle. Pues para eso se hicieron los vídeos, a ver si se pueden publicar las televisiones y que se publiquen, porque lo que les pueda decir yo, a lo mejor no se lo van a creer y van a argumentar y van a hacer filosofía del tema y van a decir que, bueno, que lo importante es la vida y que la vida, cuando realmente no es vida lo que tenía mi mujer, era un mal vivir, era terrible constantemente. Entonces, si los medios sacan esas situaciones en las que se encontraba mi mujer, con eso ya se les dice, mirad, así es la situación de estas personas que sufren, así, a diario. Si la persona que no puede, como era mi mujer, que no tenía manos, que no tenía piernas, que no tenía prácticamente nada, ¿qué hace? ¿Seguir sufriendo? No, la tengo que ayudar. Si no la ayudan, la tengo que ayudar, para que no sufra. Para que no sufra, saber que está en libertad sin medidas, Jesús, sin medidas cautelares para Ángel Hernández, este hombre que ayudó a morir a su mujer, a María José, pero que sepan los telespectadores que está apenado. Sí, hoy en día el 143 del Código Penal regula como un delito el auxilio y la cooperación con el suicidio. El suicidio no está penado, lógicamente, pero cooperar a él con actos necesarios, no tienen que ser importantes, o ejecutar el suicidio, pese a que medie el consentimiento del propio interesado, como es el caso, pese que haya una enfermedad de las características del interesado, está penado. Es verdad que la pena es la más inferior, la que el supuesto hablamos de 2 a 6 años. Sí, pero esa es la pena del auxilio sin más. Cuando se produce con el consentimiento, como en este caso que se había grabado, la pena puede ser inferior al año. Puede ser de 6 meses, si es simplemente cooperación necesaria, o puede ser de 1 año en los supuestos de ejecución material, si la persona que auxilia en la ejecución lleva a cabo actos de ejecución. Es por centrar legalmente, para eso está también aquí Jesús. A mí me gustaría en esa primera ronda, señor Centeno, doctor Centeno, que hablaran todos sobre lo sucedido, pero no tanto sobre esos hechos que todos conocemos y además yo creo que todos entendemos empáticamente ese sufrimiento, sino a raíz de eso lo que se está suscitando en este país, que no es la primera vez que el país se ha visto convulsionado, ¿no?, por una historia humana, como el caso hace 20 años, que se cumplía ahora en enero, del señor San Pedro, y otros casos similares. Sí, yo lo primero creo que tenemos que plantear que para un tema tan importante como este hace falta tener un debate serio,
prolongado y razonado, ¿no? En el que hay que escuchar, por supuesto, a todas las partes, pero que hay que plantear, como digo, un debate serio, ¿no? No es bueno ni para este caso ni para ningún otro intentar legislar en caliente, ni legislar a partir de un caso, que es un caso el que se ha planteado ahora a los medios, que por supuesto nos conmueve a todos. Y que además coincide, perdón, doctor Centeno, coincide con la plena campaña electoral, ¿no? Claro, donde, claro. Bueno, cada partido, evidentemente, pues... Eso hace evidentemente que aflore, ¿no? Y que esté en todos los medios. Pero bueno, por poner un ejemplo que he podido leer este fin de semana, ¿no? En Holanda, que en muchas ocasiones se habla de ese país como un ejemplo, se tardaron 50 años en legislar el tema de la eutanasia, ¿no? Empezaron ya en el año 52 y hasta el 2002 no se despenaliza la eutanasia, es decir, que todo lo que lleva hace falta su tiempo, mucha tranquilidad. reposo. Por este otro lado también... A mí lo que me gustaría es hacer una valoración de este y otros casos similares. O sea, yo considero que estamos ante un problema real, que es el sufrimiento, una enfermedad degenerativa de larga evolución, pero me parece que a ese problema real se le da una solución equivocada. Y también considero que una desgracia, como es el dolor que ha tenido que sufrir pues esa mujer, María José, y su marido, se intenta arreglar con una desgracia todavía mayor, que es la de acabar con la vida. Entonces, a mí me parece que la verdadera solución hay que enfocarla por cuidar al paciente y por cuidar al cuidador. Y en eso interviene el entorno más próximo de la familia, pero indudablemente también nos compete a toda la sociedad. Por eso me parece que en este país o en cualquier otro no hace falta tanto una ley de eutanasia como otro tipo de leyes. En 2016 se aprobó la eutanasia en Canadá y allí hubo unas declaraciones muy interesantes de varias asociaciones de enfermos, entre ellos de esclerosis lateral amiotrófica, en la que proponían una hoja de ruta. Ellos decían, a veces se presenta al que fallece como el héroe y sin embargo el que resiste, pues no se le da la relevancia suficiente. Y ellos planteaban 5 medidas que me parece que son perfectamente aplicables a España o a cualquier otro lugar. O sea, la primera era leyes que faciliten los cuidados paliativos. Claro, aquí en España, según el último informe de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, hay una necesidad de unos 100.000 casos al año, se están atendiendo 50.000. Luego hay un margen de mejora bastante amplio y yo creo que también un consenso entre los partidos políticos de avanzar en esa línea. Una segunda Luego, línea... perdón, doctor, es que me gustaría que fuera este primer turno un poco más rápido, porque también me gustaría que se explicara en qué consisten los cuidados paliativos, porque no hacemos más que escuchar cuidados paliativos, ¿Qué son y en qué consisten esos cuidados paliativos? Que luego también me gustaría que lo explicara. Bueno, yo creo que exactamente lo que dice el doctor Malfaz, Centeno Malfaz, es la clave de la reflexión. Justamente tenemos que hacer lo que no hacen los medios de comunicación, con todo el respeto. Justamente tenemos que pensar lejos del fragor, lejos del instante, lejos de la publicidad, lejos del acaloramiento. Siempre que hacemos una ley respecto de un caso o respecto de algo que es públicamente notorio, estamos fracasando. Por tanto, hay que tomar distancia del asunto. Por supuesto que considero la heroicidad de este matrimonio, pero quizá los medios han puesto el foco en lo que ha sucedido. Yo pongo el foco un poco antes. En lo que no ha sucedido. Es que los 30 años de antes, ¿cómo han sido? No, es que este hombre estaba solo, también lo ha dicho. La cuestión... Que no ha tenido ayuda y estaba años a la espera de una residencia. A mi modo de ver, es un modelo de cómo tiene que ser un matrimonio, y de cómo tiene que ser el amor y de cómo tiene que ser un modelo de convivencia. Pero digo, ¿a qué puede ayudar la filosofía en este caso? Puede ayudar, uno, a la clarificación de los conceptos. Señores, lo que hemos visto ahí no es eutanasia. No es eutanasia, eso es suicidio asistido. Por tanto, no podemos hablar de la eutanasia ante un caso... Qué bueno, qué bien me viene lo que acabas de decir. Claro que no es eutanasia. O sea, la eutanasia, voy a poner un ejemplo. Mañana está legislada y cuidado que se puede legislar de dos maneras. Una, el derecho a morir, y otra, la despenalización de un acto concreto, que es delito, pero que la sociedad dice delito no tipificado, como ha sido el aborto hasta la última regulación. Claro. Y para tipificarlo ahí está la clave. O sea, ahí está, es que has tocado el filósofo siempre toca el filósofo siempre va al grano. Y luego dicen que os vais por la rama. ¿A qué viene aquí? ¿Sí? Por favor. Es que se mezcla. Un segundo que acabo el argumento rápidamente, porque decía, para que lo entiendan los telespectadores, la eutanasia tiene que ver con
la acción indiscriminada de un profesional médico en un momento determinado que afecta directamente a la supervivencia del paciente. Por tanto, en el suicidio asistido no hay intervención profesional y lo que hay es una petición del enfermo que autónomamente decide que otro, por su imposibilidad física, le ayude a morir. Pues me ha venido tan ad hoc totalmente, o sea, tan bien, señor Chillón, que vamos a escuchar al presidente de la Comisión Central, al doctor Rodríguez Sendín, hablar justamente de lo que hablaba José Chillón, esa diferencia entre eutanasia y suicidio asistido. Escuchemos. La eutanasia es un acto concreto, claro, nítido, donde hay voluntad de acabar con la vida de una persona y para la cual se le realiza una acción determinada, bien sea aplicación de una sustancia o con otro motivo, ¿no? Entonces, la eutanasia es eso, es el acabar con la vida de una persona de forma intencionada. Esa es, no depende del método, tiene relación con la intención. Mientras que el suicidio asistido consiste en que el deseo de una persona de morir, que lo verbaliza y lo manifiesta reiteradamente por la razón que sea, no lo puede realizar ella misma porque está incapacitada, porque no puede físicamente, y alguien le ayuda, pero es su voluntad la que realiza el acto, es su propia voluntad, ¿no?, la que realiza el acto. Entonces hay una clara diferencia entre el suicidio asistido y la eutanasia, ¿no? Bueno, pues te has dado cuenta, el doctor Rodríguez Sendín, que además es el presidente ¿verdad, doctor Centeno?, de la Comisión Central a nivel nacional de ontológica, y diferenciaba ambas cuestiones. Me dicen que tenemos ya al teléfono a Javier Velasco, que es el presidente federal de la Asociación de Derecho a Morir Dignamente. Buenas tardes, señor Velasco, gracias por entrar en directo. Nos hubiera encantado que estuviera de forma presencial en el plató, no ha podido ser, pero buenas tardes y bienvenido, gracias. Buenas tardes, gracias a ustedes. Ha estado escuchando, entiendo, buena parte de lo poco que llevamos de tertulia, pero me gustaría que opinara al respecto de esos hechos que conocíamos la semana pasada y el debate que está en la calle. Muchos de esos ciudadanos que después, castellanos y leoneses, escucharemos, dicen que los políticos y la legislación, señor Lozano, siempre van por detrás de la ciudadanía, de la sociedad. Díganos. Efectivamente, estoy de acuerdo en recalcar que la mayoría de los ciudadanos españoles ya hemos manifestado en reiteradas ocasiones el estar de acuerdo con la despenalización de la eutanasia y el suicidio asistido. En las últimas encuestas, alrededor del 84%. Y sin embargo la clase política hasta el momento ha hecho oídos sordos a esta demanda. Que, me dicen aquí los invitados, digo por retomar, que no es lo mismo la despenalización que el derecho a la eutanasia. Digo porque me dé su opinión sobre ello. Yo creo que es lo mismo, podemos entrar en matizaciones jurídicas. Pero desde luego la asociación que yo presido, ¿sí?, abogamos por despenalizar la ayuda a morir, es decir, regularla, cambiar el Código Penal, derogar el artículo 143. Sin entrar, y si quieren entramos a disquisiciones. Sí, hay aquí un letrado además que sí que quiere opinar sobre ello. En este momento la asistencia al suicidio, el suicidio no está penado, pero asistir a la persona que decide libre y voluntariamente suicidarse sí que está penado. Entonces, una cosa es despenalizar eso, que el derecho penal es la última respuesta del Estado frente a una situación que se considera no admisible. Y una cosa es despenalizar, sacar esa conducta del Código Penal, y otra cosa es reconocer un derecho a la muerte, que es distinto, porque... a morir dignamente, que son además las siglas de esta asociación. Pero esto tiene que ver más con la bioética, es decir, faltan muchas cosas. Yo creo que los cuidados jurídicos, es decir, yo diría, cuando se despenaliza algo, la percepción jurídica que se tiene es que ahí hay delito, pero al delito, como excepción al derecho penal, no le sigue la pena, nula pena sin lega, decíamos, ¿verdad? Sí, pero no. Al delito no se le sigue la pena, pero el delito, es decir, el delito sigue estando. Lo que sucede es que no hay tipificación penal para él. Claro, y eso es muy distinto a que uno reconozca
algo como derecho. Es decir, cuando yo reconozco que tengo derecho a la vida, es que las instituciones públicas tienen que garantizarme aquella credencial que yo tengo que ejercer. Claro, sí, por tanto, si hablamos de derecho a la eutanasia, tenemos que decir... Hay unas consecuencias diferentes. Hombre, claro, hay una percepción moral distinta y por tanto consecuencias jurídicas. Jesús Lozano y después me voy a Javier Veras. No castigar. Sigue sin haber un derecho a la muerte, porque ahí estaría el problema de la disponibilidad de la vida. Hay delito, pero no hay pena. Bien, pero el derecho es que no es lo mismo que lo contrario. Pero el derecho ni siquiera entra a pronunciarse sobre eso. Es decir, ayudar a morir a alguien en unas determinadas condiciones puede no estar castigado por la ley. Pero otra cosa es promover una ley que facilite la muerte en determinadas condiciones, porque eso en nuestro ordenamiento es desconocido. Son cosas diferentes, Jesús, y llevarían vías judiciales diferentes y jurídicas, legislativas. La penalización de la asistencia al suicidio en determinados casos, como el que ejemplifica el asunto, puede ser que haya un convencimiento social que hay que despenalizarlo. Está así, sin modificar, desde el año 95, donde se avanzó bastante. Que se podría avanzar en ese sentido, pero no regular. Aparece como una reducción de pena. Hay una atenuante muy cualificada. Bajan hasta 2 grados la pena de la asistencia al suicidio normal, sin consentimiento. Que afectaría a un menor, a un discapacitado, a una persona que no ha decidido. Está mucho más castigado. Esas son las penas que han salido en la prensa. Pero aquí, esa rebaja de las penas sí que se debería seguramente suprimir con las garantías adecuadas. Pero eso no tiene nada que ver con el derecho a la muerte. El derecho a morir. A mí me gustaría hacer un matiz. Sí, pues sí, es breve, es porque está por teléfono y era para que concluyera. Es sobre el tema de las encuestas. Se repite continuamente que los españoles mayoritariamente están a favor de la eutanasia. Yo haría 2 matizaciones. La primera es qué tipo de preguntas se formulan para llegar a esa respuesta. En la encuesta a la que se refiere... Sí, ahora vamos a ellas, además. Claro, al final dices, usted, al final es sin dolor. Todos estamos a favor de morir sin dolor. Todos estamos a favor de la muerte digna, el 100%. Y además, en cualquier caso, yo creo que hay cuestiones que no son simplemente objeto de mayorías o de votos, porque son prepolíticas, ni siquiera afectan a un partido político o a otro. Por ejemplo, si hubiera una mayoría que quisiera legalizar la esclavitud, pues habría que decir que no, que eso no nos hace mejores. Sin embargo, sí que se pueden llegar a encontrar esas soluciones a las que me refería antes de cuidar. Que ahora prometo que después de la intervención de Javier explicamos los cuidados paliativos. Javier, un poco a la contestación de que desde su organización abogan por despenalizar, pero no he entendido muy bien si lo que procuran también es una ley sobre el derecho a morir, la libertad al derecho a morir. Vale, indudablemente, primero, reconocer lo difícil que es intervenir telefónicamente. De verdad que sí. Claro que proponemos el despenalizar la eutanasia, el suicidio asistido, pero a la vez proponemos el derecho a disponer de la propia vida. Ajá, perfecto, ahora sí. Quisiera matizar algunas cosas, si me permiten. Sí, por supuesto. Es verdad que no se puede legislar en caliente, perdonen la expresión tan familiar. Pero eso no es cierto. Y hay documentos en el Estado español de una relevancia importantísima a nivel bioético. Por ejemplo, en el 2003, el Observatorio de Bioética y Derecho de la Universidad de Cataluña. En el 2006, el Comité Consultivo de Bioética de Cataluña. Ambas instituciones, en documentos extensos llevados a cabo por el estudio y la participación de diversos profesionales, se aboga por afrontar en España la disponibilidad de la propia vida, no viendo ningún problema ni ético ni jurídico para llegar a ello. Y esto hace falta decirlo. Después, perdonen, decir que lo que hay que hacer es cuidar naturalmente. Somos conscientes que el 50% de la población no está cubierta por los cuidados paliativos. Hagámoslo. Pero no hay antagonismo entre cuidados paliativos y eutanasia. Una sociedad como Bélgica, que tiene cuidados paliativos de mucha calidad, tiene la eutanasia. Creemos que son complementarios, no antagónicos. Decirles que quien les habla, aparte de presidir la Asociación de Derecho a Morir Dignamente, es máster en bioética
y miembro de la Sociedad Valenciana de Cuidados Paliativos. No veo ninguna contradicción. Son aproximaciones complementarias, pero desde luego sí que abogamos por el derecho a disponer de la propia vida y contar con ayuda social o de la administración pública en el caso de que se requiera. Es decir, señor Velasco, que no es una cosa o la otra, que pueden convivir y complementarse. Lo hemos entendido bien. Bueno, pues dadas esas dificultades, señor Velasco, agradecemos muchísimo su intervención, que ha quedado ahora clara, que abogaban por esa despenalización, pero también por ese derecho a morir dignamente, y agradecerle de verdad la paciencia por entrar a través de vía telefónica. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias, un abrazo. Vamos ahora a escuchar, antes hablaba también el doctor de esas encuestas, de lo que opina la calle, y nosotros ahora sí, y tomen buena nota todos, porque vamos a abundar en algunas de esas cuestiones. En un principio no lo veo mal, siempre que sea una cosa que sea el propio paciente quien lo pida, porque puede llegar un momento determinado que a lo mejor se puede aplicar la eutanasia a gente que a lo mejor que no tiene conocimiento, y a lo mejor lo deciden los hijos o lo deciden familiares y no lo decide la persona que es la que realmente afectada. Pues los cuidados paliativos para que no sufra el enfermo, sí. Ya la eutanasia es un poco más fuerte, pero desde luego habría que regular algo, que personas que llevan tanto tiempo así, en esa situación irreversible, y eso, pues habría que buscar algún sistema, ¿no? Me parece peligrosa a mí, porque efectivamente habrá casos que igual pues, se liberen y todo, pero puede haber peligro también que se pueda encargar alguno que no está por lo que sea, por problemas familiares. Me parece que si se necesita está bien. Todo lo que sea evitar el sufrimiento y ayudar a la gente, pues está muy bien. Regular eso me parece harto difícil para garantizar que en ningún caso a nadie le van a mandar al hoyo sin su consentimiento expreso. Y eso de que yo firmo algo cuando tengo 40 años y tengo después 80, pues a lo mejor ya ni me acuerdo de lo que firmé. Ay, es una cosa muy complicada, hija mía. Eso es muy complicado, y si estás muy mal, la verdad que yo estaría a favor, pero todo dentro de unos límites, y uno muy bien reglado y muy bien, pero estando muy mal tampoco, vamos, yo no lo veo mal. El que un familiar se tenga que ver abocado a eso, a mí me parece durísimo, ¿no? Realmente para las familias es un drama muchas veces lo que hemos visto, el señor, esta señora, 30 años, pues es dramático, Señora, incluso en el último instante, era consciente de lo que hacía, y era ella la que al final hizo la última acción que la condujo al hoyo. Debían de dejarle tranquilo, porque ya bastante ha sufrido el señor. Y desde luego yo creo que no debería tener ningún castigo por eso. Las leyes no sé cómo estarán, pero humanamente yo creo que ha sido como un acto de amor más hacia ella, ¿no? Bueno, pues lógicamente todos conmovidos, ¿no? Por esos 30 años de los que hablaba José Chillón, desde luego, donde yo entiendo que ha estado bastante solo, porque lo ha dicho él, claro, que estaba a la espera de y lo ha denunciado, 10 años sin una residencia. En la Comunidad de Madrid. Esto es muy claro, porque esto sí que va contra la política, claro, y contra la gestión, claro, de determinados recursos. La cuestión es, si hubiera tenido esa ayuda, ¿se hubiera visto la pregunta en esa tesitura también? Si el suicidio asistido no es la respuesta a un fracaso de una determinada forma de hacer política, de una determinada forma de entender la dependencia. Y hay yo creo que formas positivas en las que todos los partidos políticos se pueden poner de acuerdo. Esto que me refería antes, que habían propuesto los canadienses, en primer lugar a desarrollar los paliativos, de los que hablaremos después, pero luego tenía otros 4 puntos. El siguiente era facilitar leyes y políticas que permitan una mayor ayuda a los dependientes. En España tenemos la suerte de disfrutar de una ley estupenda, que es la Ley de Dependencia, que en Castilla y León además tiene un gran éxito. Y pionera, Y pionera, en España. Con lo cual, esa es una línea de trabajo extraordinaria. Otra línea muy importante es la ayuda directa a familiares y a los cuidadores directos. Ángel, antes salía aquí en el debate, llevaba 10 años solo. Eso es terrible.
el agotamiento, la desesperación, el cansancio, es tremendo. Entonces hay muchas medidas sociales para ayudar. Asociaciones particulares. Por ejemplo, la Asociación de Lucha contra el Cáncer. Conozco muchos voluntarios que lo que hacen es acompañar al paciente y al familiar. Asociaciones de voluntarios, de mucho tipo. Eso es muy necesario potenciarlo y eso nos corresponde a todos. A veces le echamos la culpa a los políticos, pero cualquiera de los que estamos aquí podríamos plantearnos yo qué puedo hacer, en el sentido positivo. Un cuarto punto, también muy importante, es facilitar el acceso a residencias de ancianos y evitar los abusos médicos en el entorno de esas residencias. En muchos sitios se trabaja en condiciones muy precarias. Ancianos que no tienen familiares, que les cuidan y que están inmovilizados en la cama, atados a la cama, con unas llagas tremendas. Y es claro, eso es inhumano. Cualquiera que se encuentre ahí dice, yo lo que quiero es morirme. No es que quieran morirse, lo que no quieren es vivir así, que es otro planteamiento distinto. Claro, también aquí el desarrollo de los servicios sociales es muy bueno. Las residencias públicas en Castilla y León son estupendas. Se puede hacer mucho, cualquier político lo puede potenciar. Y luego hay una última medida que es muy importante, que es un plan integral para prevenir y tratar el suicidio. De esto casi no se habla. Antes hablamos de que no es lo mismo la eutanasia que el suicidio asistido, pero el suicidio en España tiene unas cifras muy preocupantes. Y de lo que se habla muy poco. Claro. Y en los medios de comunicación también. Que es un el actual gobierno que está a punto ya de... Para evitar el efecto llamada y hay una limitación de la información. Hay en España más o menos 10 suicidios al día. O sea, por cada persona que muere en accidente de tráfico, hay 2 que se suicidan. Por cada homicidio o asesinato que hay en España, hay 13 que se suicidan. Y claro, esto no lo valoramos. Y hay mucha gente que cuando se suicida está también demandando ayuda. Eso los médicos lo sabemos. Sí. El actual gobierno no ha podido desarrollarse, me pareció muy positiva su idea, ¿no? Crear un plan de protección y de atención al suicidio, para que un médico de atención primaria, cuando reciba un paciente, pueda tener unos protocolos para decir lo mismo que identifica un caso de violencia de género, puede identificar una persona que puede tener un problema de este estilo y le ayuda. Con el suicidio asistido, y con esto termino, y perdón por haberme extendido mucho, Oregón es uno de los primeros estados, en este caso de Estados Unidos, donde se aprueba el suicidio asistido. Hay un estudio muy bueno en el que aquellos que lo habían solicitado, simplemente dándoles un tratamiento psiquiátrico, el porcentaje de los que luego declinan suicidarse porque tienen en la mesilla de noche los fármacos es altísimo. Muchas veces lo que hace falta es cuidar, acompañar. Claro, y tenemos que ser muy sensibles. Ángel, ¿quién le va a juzgar? Pues no podemos juzgarle. ¿Qué es lo que ha pasado? La sociedad no se ha volcado. Y no solo los políticos, la sociedad. Y que me expliquéis además un poco el tema de los cuidados paliativos. Exacto, yo primero introducir lo que hemos hablado, ¿no? Unos conceptos partiendo de la base de que cuando se llega probablemente a esta situación final es un fracaso de la sociedad, ¿no? La eutanasia como tal es un acto médico que tiene que ejercer un profesional. Sí. Es así, y hay que regularlo de distinta manera. El suicidio asistido puede ser suicidio médicamente asistido o puede no ser médicamente asistido, puesto que esto, como ha sido este caso, lo puede hacer también independientemente de que en concreto Ángel haya podido tener una cierta ayuda de algún tipo de profesional para poder acceder a ese tipo de medicación, ¿no? Pero no ha sido un suicidio médicamente asistido, pero se regularía de distinta manera. ¿Por qué puede ser importante estas cosas? Porque ¿qué casos son susceptibles de plantearse si yo tengo una depresión y quiero suicidarme, mi angustia vital también me impide seguir con mi vida? Y nadie nos plantearíamos que es susceptible de eutanasia, ¿no? Claro, porque el derecho a morir dignamente, ¿quién entra dentro de ese derecho? Por eso digo que son temas muy complicados. Y por debajo de ahí, que son conceptos independientes, pero que a veces abocan a que determinadas, cuando hablamos del derecho a una muerte digna, en realidad de lo que estamos hablando es el derecho a una vida digna, no a la muerte, sino a poder vivir con dignidad, ¿no? Entonces, para eso es muy importante una ley de dependencia, en concreto Castilla y León, siempre salen las encuestas, que es donde más desarrollada está, pero es una ley incompletamente desarrollada. Y los cuidados paliativos. Los cuidados paliativos también ocurre lo mismo. Sabemos que el 50% de la población en España subsidiaria de recibir cuidados paliativos no le recibe. En nuestra comunidad ahora mismo sí, me consta porque estamos trabajando en ello,
hay un plan regional de paliativos y nosotros estamos desarrollando un plan de paliativos, por ejemplo, en el campo de la pediatría, ¿no? Y por no extenderme, los cuidados paliativos lo que vas a hacer es cuidar a ese paciente evitando... no son solo cuidados al final de la vida, tienes que empezar en muchas ocasiones desde el diagnóstico con enfermedades con un pronóstico infausto, con enfermedades degenerativas que van a ir avanzando, tienes que empezar a veces desde el primer momento. Y en los cuidados paliativos no se atiende exclusivamente al enfermo, es decir, el papel del cuidador, en el caso de los niños, de toda la familia, es fundamental, porque no solo puedes cuidar al enfermo, y tienes que cuidar pues, todos los síntomas, tienes que dar apoyo social, es muy importante la labor de los servicios sociales, tienes que cuidar los síntomas, el dolor, que es muy importante, ¿no? Tienes que dar apoyo psicológico, fundamental. O sea, es un acompañamiento en todos los medicalizado sentidos. A veces los y enfermos social lo que quieren es que les acompañes, o sea, es que hasta ese acompañamiento físico, y perdona, en ese sentido hay veces en el que se puede llegar a situaciones en las que los pacientes están ya en una situación, podemos considerar terminal, ¿no? Que es una expresión que no me gusta mucho, pero al final de la vida, en el que se puede plantear tomar determinadas medidas que pueden suponer acortar la vida. Pero cuando un paciente está sufriendo, aliviar ese sufrimiento con una medida que es posible que acorte la vida, eso es cuidar al enfermo. No estamos hablando de eutanasia. Moralmente, la tipificación es distinta, porque en la eutanasia hablamos de una voluntad decidida y concreta de acabar con la vida, y en los procedimientos que se llaman de eutanasia pasiva, o que son procedimientos de no alargar inútilmente el sufrimiento del paciente, de no esfuerzo terapéutico, limitación de esfuerzo terapéutico, o de la limitación del esfuerzo terapéutico, no está penado. Claro. No está penado porque son procedimientos que entran dentro de lo que llamamos la praxis profesional del médico, eso está dentro y que de lo la entiende el telespectador muy rápido. Un enfermo cuyas condiciones son incompatibles con la vida en una situación de cáncer terminal tiene una administración de morfina que, a la vez que alivia el dolor, evidentemente puede acortarlo. Es que ese es el procedimiento indirecto, que es distinto. El procedimiento médico indirecto, que es de cuidado al paciente, indirecto. que quita el sufrimiento, y eso está incluido en los que es la cuidados morfina, paliativos. y que acorta la vida, y que se sabe que acorta la vida. Se llamó eutanasia pasiva. Sí, pero eso no está penado, porque es indirecto. Claro, evidentemente. Es más, yo insistiría en una cosa, el artículo 271, creo que es, del Código Deontológico de la Organización Médica Colegial, dice que la obligación del médico es curar al paciente, pero que cuando la curación no es posible, es obligación del aliviar el sufrimiento, aunque puedas utilizar determinadas técnicas o determinadas medicaciones que pueda acortar la vida, pero es nuestra obligación. Es que tengo a Asun. Un minuto, un segundo, para recordar que Hipócrates, en su juramento hipocrático, no dijo que el médico tuviera que hacer el bien, sino lo dijo en negativo. Neminem laede, a nadie dañes. Por tanto, una forma, digamos, la eutanasia regulada como derecho sería una especie de un juramento antihipocrático radical, ¿eh? Tendríamos que darle muchas vueltas. Es que no es desconectar la máquina. No. No es otra cosa, es enchufar otra máquina. Efectivamente. A ver... Estamos en una acción de introducción de un objeto o inyección. A la viuda del hombre que pedía un suicidio asistido o una eutanasia, ella nos relató, además hace, no sé si un par de años, Asun Gómez Bueno, buenas tardes, gracias por atendernos. Sé que también es complicado, igual que las llamadas, pero hablamos de ese sufrimiento familiar, no solo de tu marido, de Luis de Marcos, que pedía ese suicidio, esa ayuda, suicidio asistido, eutanasia, y también el tuyo propio y el de la familia. En un momento como el actual, donde la sociedad está hablando, donde los políticos están opinando, donde los profesores de bioética, donde los filósofos y letrados están dando sus opiniones, ¿qué dice la viuda de Luis de Marcos? Buenas tardes. Primero os doy las gracias por invitarme a compartir este tiempo con vosotros, porque creo que es muy importante aportar el punto de vista de los que hemos estado cerca de alguien que ha sufrido de tal manera que no es que quisiera morirse. Luis no se quería morir, Luis amaba la vida, pero lo que él tenía era simplemente estar aquí sufriendo, y entonces era una forma de liberarse. Y no pedimos que se le considere lo que he oído antes, que me ha dolido mucho, que si el héroe se considera héroe al que se muere y no al que resiste.
Luis no se rindió nunca, nunca. Estábamos suscritos a todo tipo de publicaciones médicas, estuvimos en todas las pruebas piloto a las que se pudo incorporar y no respondía a nada. Su doctora decía que era el caso más voraz que conocía. O sea, a Luis la enfermedad le arrasó y le provocaba unos dolores insoportables. Y aquí no se trata tanto del sufrimiento que podía tener yo o que podía tener su familia, sino el sufrimiento que tenía él. Él no se quería morir, lo que pasa es que era la única forma de liberarse. Claro, Asun, y ahí los cuidados paliativos, esos cuidados a los que los doctores hacían mención, ¿no resultaban? No, Luis no respondía a ningún tipo de tratamiento, le acabó con morfina, con metadona y no respondía a nada. Era lo que dice el refractario, que no había forma de calmarle los dolores y es que no tenía ninguna posibilidad de mejorar. Es que si hubiera habido alguna esperanza, no hubiera pedido en ningún momento irse, pero es que no respondía a los tratamientos. ¿Y tú hubieras actuado si se hubiera dado la situación como Ángel Hernández con su mujer? Es que lo que pasa es que Luis no quería que yo pudiera pasar por lo que ha pasado Ángel. De hecho, hay un documental sobre él que ahora ha estado en la ronda de festivales y ahora se puede ver en elpaís.com, y yo no aparezco ahí porque Luis no quería que yo saliera para que si en algún momento pasaba algo yo no tuviera ningún problema. Entonces Luis no me lo permitía. Y aparte que nosotros queríamos hacerlo pues con una ayuda médica pero bueno, también es que se confunde mucho los cuidados paliativos, porque los cuidados paliativos están bien hasta cierto momento y al final pues bueno, Luis le fallaron los pulmones y se murió de muerte, digamos, natural, pero lo que pedíamos era ir más allá de los paliativos, porque a él los paliativos ya no le hacían nada. Yo no sé si los doctores, doctor Centeno, doctor... Bueno, ella está contando una experiencia que ha vivido en primera persona y claro, yo no me atrevo a refutarla, ¿no? Porque eso es lo que ella... Claro, bueno, y hay casos luego dentro de la medicina que 2 y 2 no son 4 y en el caso de... Y por desgracia, pues no resultó eficaz el tratamiento que estaba recibiendo. Sin embargo, cuando se llega al menos es lo ordinario, a la fase terminal de la vida, además de una sedación paliativa que alivia los síntomas, sea el dolor, sea la dificultad respiratoria, sea la ansiedad, el cansancio, está una sedación más profunda de la que ya es casi irreversible. El volver, y ahí el nivel de conciencia es mínimo. No sé si aquí se le pudo practicar. No si contesta Asun, a ver si fue así. No, Luis era perfectamente consciente de todo. Vamos, él llevaba las cuentas de casa, lo llevaba, la cabeza le funcionaba. Es que los doctores... Claro, sí, es que los doctores están hablando que dentro de esos cuidados paliativos, en ese momento terminal y en el extremo, hay una sedación de donde ya no es posible volver. Sí, y entonces cuando a Luis ya le daban horas de vida, porque los pulmones los tenía muy perjudicados, el corazón ya también empezaba a fallar, ahí sí le sedaron, pero se despertó 3 veces de la sedación. O sea, nos despedimos, hicimos una fiesta, vimos una película, le sedaron porque ya le daban horas de vida y se despertó hasta 3 veces. Bueno, yo si me lo permite, Asun, a ver, lo que entiendo yo de medicina es absolutamente nada, pero luego hay, como en todo, mejores profesionales en todos los campos, y hay aquí los médicos. Quiero decir que luego también podían haberle dado una sedación donde no se hubiera despertado 3 veces ni hubiera seguido sufriendo, entiendo, ¿no? Yo no tengo ninguna queja hacia los médicos que le trataron en sus últimos días, ninguna. Pero sí quiero dejar claro que he oído algo que me ha preocupado mucho, y es en las declaraciones de ciudadanos que habéis puesto, que dicen que hay muchos que tienen miedo de que la eutanasia se le pueda aplicar a alguien que no la quiere, que las proposiciones que hay son que se aplique la eutanasia a aquella persona que lo pida. O sea, que no es igual que existe el divorcio y nadie está obligado a divorciarse o no se tiene que casar con una persona de su mismo sexo si no quiere. Asun, ya para terminar, entonces aboga por esa nueva regulación, porque existe una regulación después de 15 intentos sobre la eutanasia, ¿sí? Claro. Sí. Centeno, y nos vamos, doctor Centeno. Yo, 2 cosas muy breves sobre lo que ha comentado. Una,
los cuidados paliativos deben ir más allá del proceso de la muerte, y el acompañamiento en el duelo, etcétera, forman parte hoy en día del desarrollo de los cuidados paliativos integrales. Pues vamos al teléfono. Ay, permitidme, por favor. Pablo López, compañeros, donde tenemos Pablo López de Libertad Viva. Muy buenas tardes, Pablo. Hola, buenas tardes y muchas gracias por contar conmigo, gracias. Hombre, por Dios, hay que sacar tiempo, entiendo, para todos, ¿no? Y para que todos puedan opinar, aunque vayamos demasiado justos. Queremos dar cabida a tantas opiniones que a veces lo pasamos mal, yo en primera persona. Asociación Provida, o sea, una asociación, Libertad Viva, que aboga por, evidentemente, no regular la eutanasia. No es así, no es así. En primer lugar es, como he dicho antes, pro vida y pro derechos humanos. Y por supuesto que estamos a favor de que se regule la eutanasia, pero la cuestión es que se regule bien. Como todo en la vida hay que hacerlo bien. La anarquía no suele ayudar en la vida, ¿no? Otra cosa es que esté mal regulada. Y en ese sentido lo primero Bueno, en este caso ni mal ni bien, no está regulada. No, sí que está regulada. De hecho, además, uno de los señores, creo que es uno de los doctores, lo ha dicho, que está regulada, claro. De hecho, regulada por el derecho, se entiende, ¿no? Porque también hay que distinguir lo que es la regulación moral, hay criterios, principios o reglas morales, que pueden ser de corte universal o de corte más personal y subjetivo, y luego está la regulación legal, y claro que hay unas reglas relativas explícitamente a la eutanasia, que están en el Código Penal, o sea que hay una regulación. Claro, pero eso no es una regulación, es que está dentro del Código Penal. Bueno, aquí hay un letrado, pero eso no es regular la eutanasia. Claro, es castigar la eutanasia, son cosas diferentes, ¿eh? Digo por... Perdone, además cuando lo ha dicho uno de los intervinientes nadie le ha corregido, y es correcto que no le hayan corregido porque sí que está regulado. Otra cosa es que no esté regulado de acuerdo con la ingeniería social que algunos quieren implantar en España. Pero bueno, más allá de eso, una vez que hemos aclarado que nuestra asociación, que pertenece a la Federación Provida, sí que aceptamos en el buen sentido de la palabra que haya una regulación. De hecho está regulada, incluso se podría ver si se puede mejorar esa regulación, pero no se puede partir del dilema falso de que no hay regulación y hay que A ver, que es que no me he enterado, Pablo. ¿Están a favor o en contra de la eutanasia? Porque yo tenía que iba a entrar una persona que no ha podido entrar, de Provida, una asociación que aboga por la no eutanasia. Me han dado a usted como sustitución y ya estoy perdida, ya no sé si... A ver, dígame. Estoy diciendo muy claro, nosotros estamos a favor de todos los derechos humanos, empezando por el primer derecho humano, que es el derecho a la vida humana, desde el principio natural hasta la muerte natural. Perfecto, ahora sí me lo he entendido. Es que, no aceptamos que se mate a nadie bajo ningún concepto. Si me apuran de legítima defensa, pero bueno, creo que no es el tema de hoy, ¿no? Sí. Entonces, bueno, una vez aclarado esto, pues le puedo decir qué argumentes, porque no se trata simplemente de llevarnos por un solo caso, o por el puro emotivismo, o por frases, digamos, cargadas de eufemismos, sino brevemente, para que todo el mundo lo entienda, una serie de argumentos. Por favor, que quería que comentaras, Jesús, y luego todo. Lo que se discute en este momento son dos cosas. Uno, la proposición de ley del Partido Socialista sobre el derecho a la muerte, que es una regulación de la eutanasia médica, que eso no es ley, eso no está regulado en este momento y eso se puede estar a favor, en contra, lo que sea. Y otra cosa es que el Código Penal castiga como delito, aunque estén degradadas las penas, el auxilio y la cooperación con el suicidio de la persona que decide por sí mismo suicidarse en una situación de grave enfermedad que produce un sufrimiento y que es consciente que es libre la persona que transmite ese consentimiento, pero necesita o que alguien le auxilie, que es menos liviano, o que alguien ejecute ese suicidio que no puede cometer por sí mismo. Y eso está castigado hoy penalmente. Y hay quien aboga por suprimir esa despenalización, que no tiene nada que ver, insisto, con la proposición del Partido Socialista, que es a lo que nos estábamos refiriendo, de regular. Y que también contiene la despenalización, pero son dos cosas distintas, totalmente diferentes. Bueno, gracias, señor López. Yo creo que le hemos entendido su postura y agradecemos... No, pero no me han dejado argumentar, simplemente... Pero sí, a ver, si no es que no le dejemos, es que no tengo... No me han dejado argumentar nada.
Nada. Un minuto. Es que no queramos, señor López, es que va a entender que va a despedirse con un minuto el resto y nos vamos, no tenemos tiempo. Lo lamentamos, un minuto. Ya, pero es que le ha dado lugar a otra persona que yo creo que lo ha confundido más. Pero bueno, yo creo que hay que apostar siempre por la vida y que la eutanasia no es muerte digna, es todo lo contrario. Bueno, hasta ahí. ¿Quiere decir algo más? Sí, que cuando se dice que las encuestas de los españoles indican que están a favor, permítame decir que si los españoles supieran realmente lo que esto implica la eutanasia, claro, si a los españoles se les pregunta, por ejemplo, ¿usted está a favor de una muerte digna? Obviamente, todo el mundo estamos a favor de una muerte digna, pero es que la eutanasia no es una muerte digna. Si los encuestados supieran realmente lo que es la eutanasia, que no siempre ocurre, pues las encuestas darían otro resultado. Y si supieran que en países donde se ha despenalizado, como Holanda y como Bélgica, se está acabando con la vida de miles de personas que no la han solicitado, la gente opinaría de otra manera. Simplemente eso. Muchas gracias. Nada, gracias a usted. Lamentamos no tener más tiempo. De verdad que queremos dar cabida y por eso, de hecho, le hemos incluido en esta tertulia. Doctor Centeno. Sí, yo quería aclarar o meter otro punto, lo que pasa es que no tenemos tiempo, ¿no? Para se nos acaba todo. Que es cuando una persona decide voluntariamente que quiere acabar con su vida, como comentaban, ¿no? Hablamos del suicidio asistido, pero en el proceso de la eutanasia sí puede haber personas que no hayan dejado constancia expresa, personas que no puedan comunicarse. Efectivamente, que sea la familia, las circunstancias. Sabemos que ahí en principio los menores están fuera de ese proceso, aunque realmente en Holanda, por ejemplo, ahora hay un protocolo de Groningen, creo que se llama, en el que ya están introduciendo en cierta manera el proceso del menor maduro e incluso recién nacidos con enfermedades graves. Claro, es que ese tema, además, doctor Pero con Centeno, otras personas puede pasar, porque hay veces que la situación es una situación que podemos considerar y en el que se puede plantear, ¿no? Y es donde se plantean probablemente dudas más importantes. El tema de los niños y de los menores es un tema a tener muy en cuenta. 30 segundos, doctor. Pues, es decir, en el Consejo de Europa se ha planteado 2 veces legalizar la eutanasia. El argumento que se utilizó para denegarlo es la pendiente resbaladiza de la eutanasia. Antes se decía que si se hace una ley garantista, nadie va a abusar de ella. Nada más lejos de la realidad. En Holanda y en Bélgica esto está muy cuantificado. Se empieza con enfermos físicos, dolor, tal, y se pasa a enfermos psíquicos, con depresión. Se empieza por personas adultas y que pueden dar su consentimiento a niños. Nos vamos. Y tengo que dejar al profesor Chillón que digas algo. Qué pena, ¿eh? Cuando estaba todo ya... hablar de tantas cosas interesantes. De tantas cosas, ¿verdad? Pues habrá segundas partes. Mira, déjame que resuma rapidísimamente todo esto. No es lo mismo despenalizar que legalizar. Tenemos una manía aquí en Occidente de todo lo que queremos llamarlo derecho, y al final cuando a todo lo llamamos derecho, derecho no significa nada, porque la palabra se ha extendido tanto. La despenalización tiene un debate detrás, la legalización tiene otro más complicado, y es necesario que expongamos muy bien los conceptos para que la gente entienda de lo que estamos hablando. Cuando hablamos de eutanasia, estamos hablando de una muerte, de la muerte infligida sobre alguien que no tiene, digamos que no tiene posibilidades de sobrevivir, por un profesional médico. Cuando hablamos de suicidio asistido, estamos hablando de la apoyatura de alguien externo, pero en cualquier caso, uno y otra están reflejando, a mi modo de ver, un fracaso. Yo creo que, no sé si pondríamos en la misma balanza el derecho a vivir que el derecho a morir. Con esa reflexión y ese magnífico resumen de nuestro contertulio, el profesor Chillón, Asun, muchísimas gracias. Aquí gracias la tenemos. Vosotros, de verdad. Muchas gracias. Asun Gómez, bueno, muchísimas gracias por intervenir. Gracias a llamado. Dejamos la tertulia abierta. Efectivamente, daría para muchísimo que hablar, pero ha sido nuestra primera incursión, dado que está efectivamente en la calle. Vamos a hacer una pausa y continuamos en este lunes.